Lo dijo él. A primera hora. Bienvenidos a Tostando Granizo, este programa en el que mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero. Bienvenidos un miércoles más. Hoy nos sumamos, Anabel, a la charla de qué es lo que está pasando con el concurso del fiscal general del Estado, dada la importancia que tiene este concurso, no solamente para la vida nacional, sino específicamente en el contexto de crisis del sistema judicial en el que vivimos. Y esto requiere, yo creo que toda nuestra atención, requiere que la ciudadanía esté atenta, esté vigilante de lo que va pasando en el concurso. Y enos aquí, digamos, con esta tarea de comentarles un poco en qué etapa estamos, cuáles son los principales cuestionamientos que se realizan al concurso del fiscal general del Estado. Y solamente para contextualizar, ya Anabel nos va a dar alguna abrebocas del tema de las irregularidades o de los cuestionamientos que tiene el concurso, pero para contextualizar hay que recordar que la ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, renunció el 20 de mayo del 2025, ya tenía para ese entonces un mes de prórroga de sus funciones. Hay que recordar que la fiscal terminaba sus funciones justamente en abril del año 2025. Para ese momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya debía haber andado, digamos, con el proceso, con el concurso, para que, digamos, la salida de la fiscal coincida precisamente con el nombramiento del fiscal titular. Esto evidentemente no ocurrió. Hemos tenido el fiscal subrogante Tuaninga, ¿no es cierto? Luego el fiscal encargado que tenemos ahora y el concurso que está corriendo y que tentativamente terminaría, tentativamente digo porque nunca se sabe en este país cuándo realmente terminan las cosas, pero tentativamente debería de terminar, de acuerdo a lo que establece el reglamento, en 4 meses a partir del 23 de enero, en que fue nombrada la comisión calificadora. 4 meses que pueden prorrogarse con 2 meses más, es decir, Anabel, para julio, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, definitivamente es un retraso muy grande. Evidentemente no es solo con esta autoridad. No solo pasa con Fiscalía, sino que realmente el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido su papel en diferentes ocasiones en un sinnúmero de casos y temas, ¿no? De nombramiento de autoridades de control y de otra serie de autoridades aquí en el país. Pero ¿por qué consideramos tan importante este tema en este momento, Jimena? Y a quienes nos escuchan y nos ven. Porque se elige nada más y nada menos que al fiscal o a la fiscal general del Estado, institución encargada de llevar adelante la investigación penal, dirige el sistema especializado de investigación, medicina legal y se encarga precisamente de esclarecer hechos delictivos, de llevar adelante la investigación sobre hechos delictivos. Hoy más que nunca, esto es sumamente importante en un país como el nuestro, catalogado como el 6º país más peligroso del mundo, en donde el crimen organizado ha llegado a los niveles que ha llegado, ¿no? Que de eso también hemos hablado mucho en el programa, ¿no? Promueve la acción penal pública, la Fiscalía, y además está encargada de dar protección a víctimas y testigos. Entonces es una institución, es una instancia sumamente relevante para el país, insisto, por los momentos tan delicados en los que vivimos. Entonces, por eso, de una u otra forma, también le hemos titulado al programa ¿qué fiscal es el que necesita? ¿Qué fiscal necesita el país? Necesita precisamente un fiscal que sea independiente totalmente, que no tenga ningún tipo de conflicto de intereses, precisamente con el ámbito del crimen organizado y la economía del narcotráfico. Eso es algo sumamente relevante. Hoy, además, que en el caso del Consejo de la Judicatura se debaten estos temas tan profundamente. Y yo quisiera iniciar con unos datos también, Jime. ¿Por qué además es tan importante que quien llegue a la Fiscalía tome su papel, digamos, que realmente defina y busque cambiar la situación en la que se encuentra Fiscalía? Estos datos los he recogido del portal Primicias y nos dicen que la Fiscalía está en números rojos. Dice que Fiscalía le faltan 632 agentes para investigar más de 1 millón de casos, que tenemos apenas 870 agentes fiscales para atender todo el país, que el Ecuador debería contar con un nivel óptimo de 1.501 fiscales para brindar un servicio adecuado,
y que entonces la institución opera con un déficit del 42%. Ahora, justamente las provincias en donde hay más nivel delictivo, como Guayas, como Esmeraldas, como Manabí, tienen un déficit alto, ¿no? Guayas, la situación de Guayas es crítica, cuenta con 178 fiscales, pero su nivel óptimo sería de 374, es decir, le faltan 196 agentes. En Manabí, con apenas 50 fiscales activos, se enfrenta un déficit de 81, y en la provincia de Esmeraldas, golpeada por la violencia, como decía, y además por una violencia que tiene que ver también con un tema fronterizo, faltan 23 fiscales, que son casi la mitad de lo necesario. Es decir, el tema requiere muchísima atención, muchísima importancia, no es cosa menor, no estamos eligiendo. Toda autoridad es importante en el país, pero el fiscal general del Estado creo que tiene esta importancia suprema, habida cuenta, digamos, del contexto de inseguridad en el que vivimos, del que ya nos relató Anabel. Vamos a conversar ahora sí de las irregularidades dentro del concurso de fiscal general del Estado, que ha sido seriamente cuestionado. De hecho, se ha solicitado que se anule el concurso, que se lo deje sin efecto y que se lo vuelva a replantear. Esto es algo que evidentemente yo no creo que ocurra. Además, llevamos mucho tiempo en el tema de funciones prorrogadas y que necesitamos un fiscal titular, pero un fiscal titular que cumpla con las credenciales, ¿no? ¿Cuáles son las irregularidades que se han debatido, digamos, dentro de este tiempo? Empecemos con el reglamento, ¿no? Dentro del reglamento se han planteado varias inconformidades con, sobre todo, cómo se determinó la regulación o el nombramiento, la designación de la comisión calificadora, de la comisión ciudadana, que hoy por hoy ya ha sido nombrada, ya ha sido designada, ya ha sido posesionada, y que ha derivado en que tengamos una comisión ciudadana en este momento que no cumpla como tal, digamos, los requisitos para nombrar una alta autoridad, ¿no? No tenemos dentro de esta comisión ciudadana, Anabel, gente que tenga como mucha experiencia en temas, sobre todo en temas penales, que tenga tampoco mucho conocimiento, que tenga, digamos, estas credenciales que sí nos hacen falta para saber que quien va a elegir, que quien va a designar, ¿no es cierto?, que son básicamente esta comisión ciudadana, pues lo haga realmente un trabajo sesudo, un trabajo exhaustivo, un trabajo realmente, digamos, serio, de nombrar a un fiscal general del Estado que cumpla con lo que necesitamos. Sí, Jime, yo creo que es sumamente importante lo que has señalado, ¿no? O sea, estas, al parecer, irregularidades o el incumplimiento de la normativa, de la ley, y además del reglamento que tú has señalado, ¿no? Estos incumplimientos son preocupantes porque esta comisión de selección tenía justamente que cumplir con requisitos básicos, ¿no? Más de 18 años de edad, tener experiencia en la función pública, una trayectoria en participación ciudadana, en control social, el conocimiento en materia penal. Que ya son requisitos bajos de entrada, totalmente, ¿no? Pero que además, digamos, lo que llama la atención, solamente para ejemplificar, la presidenta de la Comisión Ciudadana, Anabel, no tiene ni 2 años de experiencia, creo que tiene 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, y vas a elegir a uno, o estás presidiendo la comisión que va a elegir a la autoridad, si se quiere, más importante del país. Y a eso tendríamos que sumarle que el vicepresidente de la comisión, el señor David Flores, es una persona que tiene, o sea, contra él hay una medida de protección. Hay una medida porque justamente se ha cuestionado su actuación frente a 21 adolescentes, ¿no? Entonces, creo que esto no es algo muy sencillo, porque justamente lo que se requiere de quienes están en la comisión de selección es probidad notoria. Y si además a esto le añadimos que el secretario de la comisión, el señor David Soria, ha sido denunciado o está siendo investigado por fraude procesal. Pero este fraude procesal, ¿en qué ámbito se da? Justamente en medio de otro concurso. Él ha sido denunciado por alterar documentos. Estamos hablando
insistimos que esto es una denuncia, es un proceso que está siendo investigado. No estamos diciendo que esta persona ya haya sido, digamos, ya tenga una sentencia en firme o algo. Sin embargo, esto es sumamente grave. Ya hay una investigación en camino, claro. Porque además esta denuncia o esta investigación que enfrenta el secretario de la Comisión, David Soria, tiene que ver justamente con un proceso de selección de autoridades. Y quiere decir que esto es muy grave. Estamos frente entonces a una presidenta de la comisión sin mayor experiencia, la menor puntuada, la menos calificada, un vicepresidente que tiene igual una orden, una medida de restricción en cuanto a 21 adolescentes por un comportamiento que habría significado una vulneración de derechos en contra de estos adolescentes, y un secretario que está siendo investigado por fraude procesal. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene una gran responsabilidad en esto, pero Jimé, las instituciones, y en este caso hablaríamos del Ejecutivo y en el caso de David Soria, creo que él fue postulado también por otra función del Estado. Estamos hablando entonces de que aquí hay una corresponsabilidad entre el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha llevado adelante un proceso transparente, un proceso ético y un proceso que cumpla precisamente con la normativa, pero también tal como pasó en otros concursos, en donde quienes nominan, quienes postulan, tampoco han sido rigurosos en evaluar las hojas de vida y los perfiles de quienes han postulado. Y ahí la pregunta es, ¿qué saldrá de una comisión así, no? Importante también hacer referencia a los últimos hechos que se han suscitado a partir del concurso, y es también los cuestionamientos surgidos en función de la veeduría, Anabel, ¿no? Entonces, el grupo de veedores, específicamente el coordinador del grupo de veedores, presentó un informe ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el miércoles pasado, en el que planteó varias irregularidades encontradas dentro del proceso, dentro del concurso, y entre otras cosas también evidentemente se cuestionó el obstáculo que han tenido los veedores para ir supervisando el proceso, y hay que recordar ahí un poco que la ciudadanía tiene esta obligación, si se quiere, ¿no? Un derecho y una obligación de control social, es decir, de estar vigilantes del proceso, y pues los veedores es un poco lo que hacen es este trabajo. Se ha cuestionado esto, tanto se ha cuestionado, Anabel, esto es importante, que ha llegado a manos de la Asamblea Nacional este proceso de cuestionamiento de parte de los veedores. Hoy por hoy hay un debate, digamos, de fiscalización. Ya la fiscalización ha sido asumida por la Comisión de Transparencia y Control Social, presidida por Diana Jacome, por la asambleísta de gobierno, Diana Jacome, pero estuvo en algún punto también disputada por la Comisión de Garantías Jurisdiccionales, presidida por el correísmo. Es decir, de alguna manera también la Asamblea Nacional ha entrado a esta vorágine, digamos, de cuestionamientos en función de querer fiscalizar el proceso. Habría que ver si realmente eso deriva realmente en un proceso de fiscalización, o lo que han sucedido en estos días en la Asamblea Nacional, que la fiscalización termina por archivar procesos. Sí, totalmente. Y creo que lo que nos preocupa y le preocupa a la ciudadanía en general es que lo que puede venir después, si digamos de este proceso en el que hay irregularidades, en el que hay cuestionamientos, en el que definitivamente quienes están al frente de esta comisión de selección, que es tan importante para este proceso, para designar fiscal general del Estado, no cuenta precisamente con legitimidad, eso luego se va a trasladar a quien resulte electo o seleccionado como fiscal general del Estado. Eso va a tener un impacto muy grande realmente en lo que pasa en el país, ¿no? Porque la figura, el fiscal general del Estado, tiene que precisamente devenir de un proceso que sea totalmente transparente, en el que todo se haya hecho de la mejor forma y que contemos precisamente con los mejores cuadros, ¿no? Con quienes realmente tengan un conocimiento vasto. ¿Qué decíamos en un principio? ¿Qué fiscal necesita este país? Un fiscal que, por ejemplo, tenga vasta experiencia en materia penal, un fiscal
que maneje el litigio. El litigio es fundamental, que Jimena. entienda, digamos, el proceso como tal, ¿no? Exactamente. El rol del fiscal. Creo que una persona comprometida con el tema de derechos humanos, una persona que tenga una visión, una perspectiva de género, una persona, y insistimos, creo en eso, insisto en eso, en el tema de que sea independiente totalmente, tanto en el plano político como en el plano precisamente de no tener ningún conflicto de interés en el marco de lo que vive el país con el crimen organizado. Insistimos e insisto en eso porque ya pasa en el país precisamente que hoy se cuestiona al presidente del Consejo de la Judicatura por tener estos conflictos de interés y no podemos repetir ese escenario tiene que estar totalmente descartado. Entonces, por eso es que este proceso debe ser legítimo. Ahora, ¿cuáles serían, qué herramientas se podrían utilizar? Muchos colegas del ámbito académico, por ejemplo, hablan de que se podría hablar de una nulidad parcial, que se podría hablar incluso también de una nulidad total. Sin embargo, se habla de todo el tiempo que ha transcurrido y lo grave que sería esto. Hay muchos escenarios que hay que barajar. Sin embargo, creo que lo más importante que hay que señalar es que es sumamente necesario contar con un fiscal general del Estado, pero no a costa de la transparencia, de la legalidad y de la ética en el país. Que el concurso nos tiene que garantizar que el fiscal general del Estado conozca, sepa lo que va a hacer, que se siente en el lugar en el que va a ocupar el cargo y sepa asumir la responsabilidad que implica ser el fiscal general en un país. Ya decía Anabel, somos el sexto, decías, ¿no es cierto? Más violento del mundo, y esto evidentemente le debe dar una tónica a quien va a asumir esa responsabilidad. Ahora, una de las dudas que se ha planteado, Anabel, es si el fiscal debe de tener o no intereses políticos, ¿no? Es decir, debe de alguna manera estar vinculado con el tema político o responder a algún tema político. Esto, evidentemente, en el ideal, la respuesta sería no. En la vida real es otra cosa. La política siempre va a estar vinculada sobre todo con los altos cargos. Eso es algo que no podemos desconocer, es una realidad, es una variable de la que hay que partir. Por eso me parece a mí que es importante tener esto claro. Es decir, que quizás esto acá, digamos, sea imposible a partir de un concurso como está planteado, o si incluso lo volvemos a replantear. Por eso yo no soy de la idea de anular el concurso y volverlo a hacer. Ojalá pudiese ser posible esto acá, pero jugamos en contra del tiempo. Por eso creo que hay que tener muy claro la responsabilidad política también que va a tener el fiscal, ¿no? No solamente una responsabilidad jurídica y una responsabilidad a nivel de las funciones que puede tener o que tiene el fiscal general del Estado, sino la responsabilidad política detrás. Es decir, si se va a responder a un interés político, insisto, que no se puede desconocer, bueno, también alguien tiene que hacerse responsable de eso, ¿no? Y por eso es que estos concursos de méritos de oposición, entre comillas, porque al final no terminan designando al mejor en temas de méritos, sí nos invisibilizan quién tiene esa responsabilidad política detrás. Y aquí quiero abrir paréntesis para hacer una cuña, algo que yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. Por eso a mí me parece necesario que volvamos o que regresemos las funciones de designaciones de autoridades de control a la Asamblea Nacional. Y dejemos esta idea que en papel fue una gran idea, el que sea una decisión ciudadana, ¿no es cierto? Autoridades, no autoridades políticas, sino la ciudadanía la que elija, pero esto no es así, esto no pasa aquí, no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, hay que ser claros con esto, ¿no? Por eso me parece a mí, desde mi perspectiva, que es la Asamblea Nacional la que debiera elegir el órgano político por excelencia, la que debe tomar decisiones políticas. Bueno, yo coincido contigo en algo. Definitivamente creo que el Consejo de Participación Ciudadana realmente, en teoría, como tú lo dices, y un poco en lo que se plasmó en la Constitución del 2008, tenía todo este interés una linda intención. Una linda intención, pero es una institución fallida. Creo que a lo largo de su trayectoria, el Consejo de Participación Ciudadana lo que nos ha dado precisamente son este tipo de procesos, porque los cuestionamientos que hoy hay respecto a este proceso de selección del Consejo, la Fiscalía General del Estado, se han dado en otros, ¿no? Incluso
incluso el Consejo de Participación Ciudadana ha respondido igual en determinado momento a intereses y ha tenido mayorías móviles que responden a intereses político-partidistas, porque como tú lo dices, Jimé, la política está en todo, tampoco podemos obviar eso, ¿no? Pero aquí hablamos un poco de que lo ciudadano ya no sería parte del Consejo de Participación Ciudadana, no sería una instancia ciudadana, pero además es una instancia que lamentablemente ha arrojado incluso graves casos de corrupción. Tenemos el caso Liga Azul, por ejemplo, entre otros casos que se han dado y que han puesto de manifiesto que no opera precisamente este interés ciudadano. Y un poco retomando lo que tú señalabas sobre el tema de veeduría, la veeduría justamente para este concurso, para este proceso de selección, encontró 19 hallazgos de irregularidades en este proceso y obviamente quiero nombrar solo algunas y unas puntuales. Esta veeduría ha señalado públicamente que hay una aplicación tardía u omisión de normas, que hay una recepción de documentos fuera de plazo, que se dio una utilización ilegal de términos procesales, que se dieron anomalías en el régimen de suplencias, que se efectuaron alteraciones de resultados en 3 sesiones, se omitieron etapas reglamentarias en la calificación de los méritos y que la revisión de hojas de vida se dio en apenas 2 días cuando el reglamento daba mucho más tiempo. Eso como para nombrar algunas de las más complicadas. Por ejemplo, también hablaron de sustitución de archivos y de errores en transcripción de calificación. Que esto acá nuevamente ya está en manos de la Asamblea Nacional para analizar el tema de las irregularidades, pero por supuesto la ciudadanía también tiene que hacer ese trabajo de mapear, de ir supervisando qué es lo que pasa. Yo quiero... si se quiere concluir con algo importante que dijiste, Anabel, que creo que hay que llover sobre mojado, y es esta idea de que si hay algo que el concurso nos tiene que garantizar, el concurso del fiscal general del Estado, y esto va para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y para la Comisión Calificadora, la Comisión Ciudadana, si algo nos tiene que garantizar el concurso es que el fiscal sea no solamente esta autoridad que conozca el proceso, que conozca el rol, la importancia de la fiscalía, sino sobre todo, principalmente en el contexto del país, que sea una autoridad que no esté vinculada, ni ella, ni su familia política, ni su familia cercana, al narcotráfico, a la delincuencia organizada. Justamente esto acá, esto que decían, a ver, me parece a mí que hay que insistir. Ya tenemos la experiencia de Mario Godoy, justamente en este momento discutiéndose en un contexto de juicio político en el que el análisis, digamos, o más bien el descargo de Mario Godoy frente a los cuestionamientos planteados con esta vinculación con el tema del narcotráfico, de la defensa planteada de su esposa a narcotraficantes, es: no fui yo, fui mi esposa. Sí, pero hay una cercanía ahí, ¿no? Hay un contexto, hay un círculo familiar, hay no sé, honorarios, si se quiere, que entran al haber conyugal. No es tan sencillo como decir no soy yo, es mi esposa, digamos, ¿no? Lo propio, y de esta experiencia creo yo que hay que aprender para evitar que esto nos vuelva a ocurrir en el concurso del fiscal general del Estado. Sí, yo también concluir señalando que, bueno, bajo ninguna circunstancia queremos una comisión de selección de bolsillo y bajo ninguna circunstancia queremos un fiscal que ya esté previamente designado por intereses que ya conocemos, sino que realmente sea un proceso en donde se elija al mejor o a la mejor. Y creo que insistir en algo que también hemos señalado aquí en Tostando Granizo, que la presión pública no decaiga y que sea la ciudadanía y todos los espacios sociales que permitan y que exijan tanto al Consejo de Participación Ciudadana como a todas las instancias que correspondan, que cumplan con su papel y que se apeguen a la legalidad. Nos jugamos el país. Gracias por escucharnos. Los esperamos el miércoles siguiente a las 8 de la mañana en Tostando Granizo. Muchas gracias por su compañía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.